con Román Losinski. Por Éxitos. Son las 7:10 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de Éxitos. Sabe que llegamos desde Caracas a todo el país. A través de nuestras emisoras, a través de nuestro circuito, transmitimos a través del canal 990 de Simple TV, también a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Son ahora las 7:11 de la mañana. A los pocos días de la inauguración de Trump en la presidencia en este segundo mandato, el gobierno revocó la extensión del TPS 2021 y 2023 a venezolanos, dejando en el aire aproximadamente alrededor de 600,000 migrantes. Luego de esta medida ha venido una persecución a migrantes en distintas ciudades. El disgusto de Trump y de algunos de sus funcionarios comenzó a subir de tono contra los venezolanos. En especial comenzaron a vincular a muchos de ellos, si no a la mayoría, con el Tren de Aragua, con esta banda delictiva que además fue nombrada como banda terrorista por el gobierno de los Estados Unidos. El fin de semana pasado, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley, si no me falla la memoria, de 1800, del siglo XVIII, y deportó, aunque no sé si deportarse la expresión, porque realmente apresaron a un grupo de venezolanos sin derecho a la defensa y los enviaron a El Salvador, a pesar, por cierto, de una orden de un juez de revocar esa orden de deportación. Fueron enviados 238 venezolanos, presuntamente integrantes del Tren de Aragua. Y luego, bueno, claro, ya comenzaron a salir voces, por lo menos 8 personas decían no pertenecer, familiares decían no pertenecer a la banda Tren de Aragua. Salió alguno en defensa, medios chilenos, por ejemplo, un cantante que hacía vida en Chile, que había ido a Estados Unidos a tratar de impulsar su carrera, venezolano, de la dueña de una peluquería defendiendo un barbero, ambos deportados. En fin, comienzan a conocerse algunos casos. Bueno, este tema del estereotipo que van recibiendo los migrantes venezolanos queremos hablar, y lo hacemos con Carolina Jiménez Sandoval. Ella es presidente de WOLA, es la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, es analista de políticas latinoamericanas y políticas migratorias. También, Carolina, muy buen día, ¿cómo está? Buenos días, Román. Un saludo para usted y para la audiencia. Muchísimas gracias por atendernos. Mire, probablemente esos 238, partamos de esa cifra, muy probablemente no todos serán del Tren de Aragua, o delincuentes siquiera. Tampoco todos serán angelitos. Imagina uno que no todos lo serán. Hasta la madre del más malo de los más malos va a decir que su hijo es un ángel, pero también será cierta más de una historia de un preso equivocado. Yo no sé, quisiera saber su opinión sobre esto, esta especie de deportación masiva y express de Estados Unidos a una cárcel de El Salvador. Bueno, varias cosas y tomando justamente las expresiones que has usado, porque me parece muy válida la pregunta. Es una pregunta que la gente se hace. Bueno, deportaron a un grupo de venezolanos, a cientos de venezolanos, argumentando que todos son un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. Bueno, ¿qué significa eso? Significa que estamos hablando de personas altamente peligrosas, ¿verdad? Efectivamente, en el derecho, justamente para poder diferenciar lo que tú estás diciendo, quién es una persona de bien, una persona inocente, una persona que no ha cometido un crimen, de un criminal, es que existen, ¿no?, Ujú. instrumentos del derecho penal que nos permiten hacer esa diferencia. Si una persona comete un crimen, investigas el crimen, muestras la evidencia, esa persona va a un juicio y entonces la puedes catalogar o no de un criminal. El gran problema que sucede acá es que todos han sido acusados de ser miembros de una banda transnacional sin que se haya probado que lo son. Y eso es gravísimo, porque por una parte pasas por encima del principio de presunción de inocencia, que es un principio civilizatorio. Permite justamente que en las sociedades podamos saber qué persona ha cometido un crimen, es criminal y quién no. Y segundo, por muchas garantías del debido proceso, como el derecho a la defensa. Incluso aquella persona que cometió un crimen tiene derecho a una defensa. Ahora, ¿qué pasa? Y esto yo quiero dejarlo muy claro porque para nosotros ha sido muy importante ver lo que dice el propio gobierno Ujú. de Estados Unidos frente al Poder Judicial. Este caso realmente es gravísimo porque se trata del traslado de un número de personas de un país a otro, Sí. ¿no? Y entonces tiene que haber una base jurídica para la cual se hace. Se lleva a un juicio a través de dos organizaciones gubernamentales muy importantes. Se lleva ante un juez y el juez dice, no, hay que parar esto porque hay demasiadas cosas que no están claras. ¿Eso qué quiere decir? Que el gobierno de Estados Unidos tiene que apelar, ¿verdad? Tiene que ir frente a ese juez a decir por qué hizo lo que hizo. Y creo que lo que más
ha indignado a todos los que trabajamos en materia de derechos humanos Ujú, y debe estar indignando a todas las personas en Venezuela y especialmente a ujú. la familia, es que frente al juez, el gobierno de Estados Unidos dice, bueno, aquí hay un grupo de personas que vienen del Tren de Aragua, son del Tren de Aragua, ya lo hemos comprobado, han cometido este y otro crimen. Y luego dice, ahí están los archivos, ahí está la prueba, pero muchos de ellos no han cometido crímenes en Estados Unidos, no Mm, tienen ningún récord criminal en Estados Unidos, pero como están acá, sí. asumimos que están ligados al Tren de Aragua. Decía ayer el funcionario del ICE, eso no significa que no sean un peligro para la nación. Bueno, eso implica que tú en Caracas no significa que no seas un peligro para Venezuela. Mm, ¿Me entiendes? Básicamente implica que cualquier persona que no ha cometido un crimen es un criminal potencial o es una amenaza a la seguridad, porque aunque no lo hemos cometido, podríamos cometerlo. O sea, es primero tremendamente absurdo a nivel jurídico, pero además es tremendamente peligroso. O sea, no tienen que probar que soy delincuente, soy yo el que tengo que probar que soy inocente. Exactamente. Y al no probar que eres delincuente, no tener que probarlo, sino que el Estado lo asume de antemano, pues básicamente pueden hacer con tu libertad exactamente lo que han hecho en este caso. Transferirte a un tercer país donde el presidente de ese país anuncia que vas a estar Un año. detenido por un año, Mm, aunque no hayas cometido ningún crimen. O sea, esa es la otra gran pregunta. ¿Cuál es la base jurídica que tiene El Salvador para privar de la libertad a más de 200 personas que no son ciudadanos salvadoreños y nunca han cometido un delito en El Salvador para privarlos de su libertad? Y yo, hay que insistir, la libertad es claro. un derecho humano fundamental, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te privan de ese Mm, derecho en una cárcel de un tercer país en donde nunca has cometido de un delito simplemente porque el presidente de ese país hace un acuerdo con el claro. presidente del país de donde te deporta? Entonces, por donde lo veas, ¿no? Sí. El número de irregularidades, de violaciones al debido proceso que aquí ha ocurrido es tremendamente grave y sobre todo nos preocupa que sentan un precedente. Ujú. O sea, si Yo, lo han hecho esta vez, ¿por qué no podrían claro. hacerlo nuevamente? Claro, y por otras razones además, no necesariamente por la misma. Yo solamente abrir un paréntesis para decir, porque alguien ayer me comentó, caramba, es que sonaba que tú al aire estabas defendiendo a los miembros del Tren de Aragua. No, 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 para nada. Aquí no hay una defensa de miembros del Tren de Aragua. Es que hay un miembro del Tren de Aragua que cometió un delito, de hecho ni siquiera en Estados Unidos, que debería estar preso acá. Es que no ha debido salir de acá, debería estar preso en el país. No, no es la Efectivamente. defensa de un delincuente, es la defensa de alguno que otro que se ha podido colar y la defensa, bueno, del Estado de Derecho. Y entonces vendrá el eterno debate, ¿dónde estaban los derechos entonces de las víctimas? Bueno, pero es que habría que demostrar que esa persona cometió el delito. Y doctora Jiménez Sandoval, el término deportación, califica el término de deportación, bajo las características que ya hemos descrito, califica de deportación el enviar a una prisión en el extranjero a una persona que supuestamente cometió un delito y que no se probó. Y yo creo que, a ver, la deportación es un proceso, no es un acto Sí. único. La deportación pasa por el arresto de una persona que no puede comprobar que está legalmente en un país, la detención de esa persona mientras se hace el procesamiento. Y en ese periodo de procesamiento, antes de que esa persona se le coloque en un autobús, en un barco, en un avión, Mm, cualquiera sea el mm, método de la deportación, allí es donde justamente donde se tiene que utilizar las herramientas del debido proceso para poder ver si esa persona tiene o no, primero, residencia legal o no en el ujú. país, o sea, y segundo, si tiene o no un récord criminal. Allí es donde vemos, ¿no? Que claramente se ignoraron las garantías que debe tener cualquier persona de cualquier país. Em, y por lo tanto, entonces es un proceso de deportación, pero está tan lleno de irregularidades que aquí yo creo que, y fue tan express, además desoyendo las órdenes de un juez que mientras estaban por salir uno de los aviones o estaban en vuelo otros aviones, ordenó que estos aviones se devolvieran, que al final lo que termina haciendo es un proceso Sí. que demuestra que hay un poder ejecutivo dispuesto a romper reglas básicas y a desoír al propio poder judicial de Estados Unidos, ¿no? Entonces es deportación en el sentido de que efectivamente no trasladaste a un grupo de personas migrantes irregulares a otro lugar, pero es que ni siquiera lo trasladaron a sus países de origen, Sí. lo cual ya de por sí es problemático. Pero es, la cantidad de irregularidades y además el precedente que sienta también en cuanto a la pugna que tenemos en Estados Unidos en este momento Ujú. entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, dejan una gran preocupación sobre, ¿no? cuáles son los procesos que se están llevando a cabo en contra de las personas migrantes y en contra del propio Estado de Derecho.
Estamos conversando con Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de WOLA, analista de políticas latinoamericanas, políticas migratorias también. A ver, lo que uno viene escuchando de venezolanos con alguna conexión o relación con Estados Unidos en las últimas semanas, pero particularmente días, es cosas como, por ejemplo, yo no me atrevo a volar, yo no me atrevo a visitar los Estados Unidos en este momento, teniendo mi visa de turista, por ejemplo, legal, y algunos venezolanos que están allá no se atreven a venir a Venezuela teniendo, por ejemplo, una visa de estudiante y dice, ¿qué pasa si regreso y no me dejan entrar a los Estados Unidos? Pregunto, ¿cómo afecta esta situación a los venezolanos migrantes de bien, que son la inmensa mayoría? ¿Hoy el venezolano se siente seguro en Estados Unidos? Creo que justamente el gobierno de la administración de Trump ha logrado generar un miedo generalizado entre una población, porque está, desde el día uno, hay que decirlo, ¿no? Eh, Promoviendo una narrativa anti-venezolana, ¿no? Y deshumanizando, ¿no? A las personas migrantes de Venezuela. Así que el miedo es totalmente comprensible en un ambiente como este. Yo creo que una de las cosas más alarmantes que uno ve en este tipo de procesos de deshumanización, de estas narrativas xenofóbicas contra un grupo específico, es que comienza a tener efectos sociales muy serios, ¿no? O sea, pasemos de lo jurídico a lo social. Parte jurídica estamos viendo un atentado contra el Estado de Derecho, violaciones al debido proceso. Pero en la parte social estamos viendo constantemente una narrativa que viene desde las más altas autoridades y luego pasa por todos los voceros del Partido Republicano, Ujú, una buena parte de ellos, en los que se deshumaniza y se criminaliza a un grupo poblacional específico. En este caso, las personas venezolanas, igual a delincuencia, igual a Tren de ujú, Aragua, pertenece al Tren de Aragua. Entonces, ¿qué genera? Bueno, genera mucho miedo en esa población, pero también comienza a generar estereotipos que conducen a un rechazo de la población receptora sobre esa población. ujú. Entonces estamos viendo, por ejemplo, eso que te están diciendo, bueno, estás defendiendo el Tren de Aragua. Esto es entre los mismos venezolanos Sí. y esto es bastante grave también. La diáspora tiene que entender que claramente no todas las personas venezolanas son delincuentes. Eso es una cosa tremendamente grave de decir. Pero segundo, como toda persona migrante, las personas venezolanas, las personas mexicanas, las personas salvadoreñas que están aquí, se han ido integrando, ¿no? A sus comunidades receptoras. Los niños venezolanos van a las escuelas, los adolescentes van a la educación superior, las personas trabajan de forma decente en diferentes trabajos. ¿Qué pasa con esas personas Ujú. que ya hacen una vida aquí y comienzan a ser rechazados por sus padres o comienzan a recibir esas miradas sospechosas de, bueno, ¿será que esta persona es un tren de Aragua? O sea, estamos hablando de que comienza a romperse el tejido social, ¿no? Y esa ruptura es muy difícil de retejer cuando esas narrativas deshumanizantes se instalan. Así que creo que la comunidad venezolana, dentro y fuera de Venezuela, tiene que luchar para rechazar el estereotipo. Ujú. Migrar no es un delito y ser venezolano no es sinónimo de ser delincuente. Y eso tiene que ser el nuevo eslogan que toda persona venezolana y toda persona defensora de derechos de los migrantes defienda. Las personas migran por una gran variedad de razones. En el caso de Venezuela está totalmente comprobado. Hay una emergencia humanitaria compleja, hay una crisis de derechos humanos que ha hecho que el 25% de la población se vaya del país. Tú no puedes decir que 7,8 millones de venezolanos son Ujú, delincuentes, ujú. porque ese es el tamaño de la diáspora. Y tampoco puedes decir que migraron porque tenían un pasado criminal en su país. La gran mayoría de las personas de Venezuela migraron forzosamente. Venezuela fue por años un país receptor de migrantes, no expulsor de refugiados. Así que hay que luchar contra esa narrativa desde la misma comunidad venezolana, desde la misma diáspora y obviamente desde los medios de Ah. comunicación. El sociólogo, el profesor Tomás Páez, ya hablaba hoy de una cifra de 9.100.000 migrantes que han salido de Venezuela. Y sí, y si dentro de esos 9.100.000 hay algún delincuente, sea venezolano, sea mexicano, sea colombiano, sea ecuatoriano, sea norteamericano, pues que pague luego de haber celebrado un juicio en el que haya tenido opción a la defensa. ¿Cómo queda el juez o cómo pueden quedar los jueces que impidan detener estas deportaciones en Estados Unidos, habida cuenta de la posición de Trump? Yo creo que estamos viendo una peligrosísima Ujú, muestra de lo lejos que quiere llegar el propio presidente y sus voceros en cuanto a probar los límites del poder ejecutivo frente al poder ujú, judicial. La separación de poderes es un principio básico de toda democracia y existe justamente porque se necesita un equilibrio entre los tres poderes públicos
En el caso de Estados Unidos son tres poderes públicos. En este momento el Poder Ejecutivo, obviamente, lo lidera el presidente Trump y su equipo, ¿no? Pero en el caso del Poder Legislativo, tanto en la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, como la Cámara Alta, que es el Senado, Ujú. están controlados por el partido en el poder, Sí. el Partido Republicano. Entonces, el Poder Judicial se vuelve el poder que tiene la responsabilidad de ejercer el contrapeso, ¿no? Un contrapeso necesario, porque todos sabemos que en todas las administraciones el poder ejecutivo, pues obviamente quiere ser poderoso, ¿no? Y quiere tener más poder del que la Constitución le otorga. Pero para eso están quienes legislan y quienes interpretan la ley, que es el Poder Judicial. Ver al presidente Trump abiertamente desafiando al Poder Judicial, Mm. insultando de manera bastante agresiva a jueces, insisto, es un mal precedente contra la separación de poderes. Y creo que fue bastante inusual ver al presidente de la Corte Suprema de Justicia, al juez John Roberts, salir con un pequeño comunicado sin nombrar al presidente, decir Ujú. en 200 años que existe nuestra república, las diferencias entre el poder ejecutivo y el poder judicial no se realizan de esa manera, insultando a jueces o llamando a juicio político de los jueces federales, sino a través del sistema de apelaciones. Básicamente vimos al presidente de la Corte Suprema regañando al presidente de la Nación, y eso Ujú. es bastante inusual, no son cosas que se vean con frecuencia. Entonces fue un llamado de atención de la Corte Suprema a esa llamado ya que ya ha pasado varias Ujú. veces del presidente Trump bueno, y quienes replican sus mensajes de querer realizar juicios políticos contra los jueces que dictan sentencias que están apegadas a derecho, pero que no son del gusto del presidente, ¿no? El poder ejecutivo existe para ejecutar, por eso se llama poder Claro. ejecutivo. El poder legislativo emite las leyes y el poder judicial las interpreta. Entonces, que el presidente pretenda hacer leyes, ejecutarlas e interpretarlas es claramente un abuso de lo que son los poderes propios del Poder Ejecutivo. Claro. Carolina, muchísimas gracias por su tiempo esta mañana. Muy gentil. Gracias, Rafa. Un Un saludo. gusto. Feliz día. Carolina Jiménez Sandoval es presidenta de WOLA, es la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, es analista de políticas latinoamericanas y políticas migratorias también. Carolina Jiménez Sandoval. Son ahora las 7:28 minutos. Le ponemos algo de música al espacio y bueno, partiendo de esta realidad, bien cabe ese tema interpretado por Maxi Priest, Mundo Salvaje. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía. Guarenas, Guatire, Maturín. Táchira, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
7:31 minutos de la mañana, Wild World a cargo de Maxi Priest sonando en la señal de éxitos. Permítame algunos mensajes antes de ir a la pausa, como este de Decomundo, con una larga trayectoria en el mercado. Tiene para ti una amplia variedad de revestimientos para transformar tus espacios. Tienen papel tapiz, tienen pisos de vinil y SPC, que es un compuesto de polímeros y piedra caliza, pero tienen grama artificial, tienen decks, tienen wall panels, láminas de aluminio compuesto y muchísimo más. Todo lo que tienen está elaborado con los más altos estándares de calidad y la mayor tecnología. Así que contáctalos a través de su cuenta en Instagram. Es una muy buena vía, @Decomundooficial, eso con K y con doble F, o visita su showroom. Vete para allá, está en Los Ruices y prepárate para crear espacios únicos con Decomundo. Vamos a hablar de Ozole también, pensando probablemente en qué preparar para el almuerzo o la cena el día de hoy. Podría ser una carne guisada, ¿cierto? Complicado. Para nada. Que Ozole lo hace tan sencillo. Esa rica carne con las salsa finas hierbas de Ozole. Es que con Ozole y sus 11 sabores, tu imaginación es el límite. Ozole tiene la línea más grande de salsas para pastas, todas hechas en Venezuela con ingredientes 100% naturales que saben a hogar. Ozole, los sabores de la vida. Síguelos en Ozole_Foods. Hablemos también a esta hora de Zoom, por ejemplo. El mejor regalo que te pueden hacer es que recibas tus remesas por medio de Casa de Cambio Zoom y Western Union, porque es rápido, es seguro, no hay intermediarios. Disfruta de ese detalle que te hacen los que más te quieren recibiendo tu remesa de la mano de los mejores, porque nadie lo hace mejor que Zoom. Y hablemos también de los camiones Fotón. Prueba un camión Fotón. Los camiones Fotón cuentan con componentes de alta calidad como motor Cummins, caja ZF, además de disponibilidad inmediata. Ellos ofrecen garantía de 3 años o 100,000 kilómetros, hay respaldo en servicio y repuestos y planes de financiamiento que van desde el equivalente a $511 al mes y plazos de hasta 24 meses, 2 años. Algunas condiciones aplican. Solicita una cita en @FotónVZLA o en cualquiera de sus concesionarios. Fotón, haciéndote la carga más ligera. Cierro este grupo de mensajes hablándoles de Bancaribe. Ve preparando tu alemán, sí, porque vuelve la temporada de tu tarjeta favorita. Es tu Mastercard Debit Bancaribe. ¿Que te lleva a dónde? A Múnich, Alemania, para ver la gran final de la UEFA Champions League 2025. Participar además es tan fácil. Usa tu Mastercard Debit Bancaribe en compras nacionales o internacionales, porque por cada transacción que sea igual o superior a $10 o su equivalente en bolívares, ya acumulas un cupón. Consulta términos y condiciones en bancaribe.com.be y síguelos en Instagram para enterarte de todas las noticias. Es Bancaribe, 70 años conectados con tu vida. Son las 7:34 minutos de la mañana. En segundos nada más estaremos conversando con el abogado especialista en Derecho Tributario, Daniel Betancourt. Vamos a hablar de cómo están afectando los tributos municipales, particularmente todos, pero particularmente los municipales, a la operatividad de empresas pequeñas, de emprendimientos, pero también de grandes industrias. Eso luego de la pausa. Ya les digo lo que tendremos para luego de las 8. Eso incluye nuestra sección de salud. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.